ponemos nuestros afectos en cosas de este mundo, pero cuando hablamos de orar, como que la cara, no sé, nos entristece. Cuando hablamos de leer la palabra, es como que la cara se nos muda. Y hermanos, esos deseos de Dios hoy en día dentro de la iglesia están desapareciendo. Pero fíjese, la falta de deseo de Dios es fruto de no permanecer en Él. Porque el que permanece en Él le desea. Amén. La falta de deseo de Dios y de todas las cosas relacionadas con Dios es fruto de que la iglesia no permanece en Él. Y que vengas los domingos a esta sala, y que vengas los domingos y escuches un sermón, y que vengas los domingos y te goces en las alabanzas, no da por sentado de que tú estás permaneciendo en Él. Amén. Mirad, hermanos, como ya habíamos hablado en el anterior sermón, el cual no pudimos compartir al completo, el tema central era la permanencia en Él. Amén. El miércoles pudimos casi acabar el sermón, me quedó solo falta 2 versículos y no quería pasar a otro capítulo de Primera de Juan sin matizar estos 2 versículos, y la verdad es que estos 2 versículos, después de estar estudiando y indagando en la palabra, me han dado para un sermón entero. Amén. Y aún así uno se queda corto, porque la primera carta de Juan es una carta con tanto mensaje, con tanto pan, que por mucho que comas y te sacies, siempre queda más. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, para terminar con el sermón que no pudimos terminar en el mensaje anterior. El domingo nos quedamos a la mitad del sermón y el miércoles me quedaron estos 2 versículos para concluir este sermón, que son los versículos 28 y 29 del capítulo 2 de la primera carta de Juan. Y estos 2 versículos leímos desde el 18 al 28 la semana pasada, pero hoy nos vamos a enfocar en estos 2 versículos. Ahora, hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, Ahora, hijos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana me presento delante de ti como un hombre débil y pecador. Señor, no puedo, no valgo, no sirvo, no tengo. Y tú sabes que lo digo con un corazón en base a la realidad que conozco de ti y de lo que yo soy, Señor. Yo en esta mañana suplico tu ayuda, tu misericordia, porque si tú no me das tu gracia, Señor, yo no voy a poder. Padre, mi único objetivo es que tu nombre sea glorificado. Señor, que solo se te vea a ti en esta mañana. Padre, que aunque sea mi voz la que exprese tu palabra, te pido que te escuchen a ti, Señor. Padre, en esta sala, como he dicho antes, seguro que hay muertos espirituales. Señor, hay personas religiosas, hay personas que te han conocido de lejos, pero que no te conocen de cerca. Señor, aquí en esta sala hay personas caídas, hay personas que necesitan tu ayuda, Señor. Por eso te pido en estos momentos, Padre, que en el nombre de tu Hijo Jesús, tú obres en cada vida y en cada corazón. Padre, aparta la obra del enemigo en esta mañana y no permitas que cause tropiezo, y que tu palabra corra y sea glorificada. Amén. ¿Cuántos tienen móvil en esta mañana? ¿Cuántos tienen móvil aquí? ¿Cuántos? Levanten la mano, por favor, los que tengan móvil. Por favor, todos apagados o todos en silencio. Amén. Todos apagados, todos en silencio. No quiero ser radical, simplemente que confunden mucho cuando estamos compartiendo y suena el móvil. Amén. Así que todos apagados. En esta última parte el apóstol Juan nos estimula, nos habla de la necesidad de caminar bien. Nos habla de la necesidad de caminar en santidad y vivir una vida recta. Amén. En medio del texto nos da al menos una razón por la cual debemos de vivir de esa manera. Ahora muchos de los que han leído con detenimiento el texto podrán estar preguntándose, diciendo: yo no veo donde Juan nos llama a vivir santamente en este texto.
Y ciertamente pudiera parecer de esa forma en la superficie, hasta que nos percatamos que la palabra permanecer, que es la palabra clave del texto, tiene que ver con mi caminar con Dios. Amén. La palabra permanecer es una palabra favorita de Juan. En esta carta, que apenas tiene 5 capítulos, Juan la menciona esta palabra 24 veces. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, no de la carta, del Evangelio de Juan, Juan la menciona, en este solo capítulo la menciona 11 veces. Podemos concluir que esta es una palabra clave y capital en la teología de Juan. Amén. En el texto que hemos leído aparece la frase permanecer en él. Nos pasaremos la mayor parte del sermón en esta frase. De hecho, el sermón anterior nos sirvió como introducción al tema que vamos a dar y a que vamos a tratar en esta mañana. No sé cuántos recordarán que el título del sermón anterior fue La permanencia como prueba de que soy hijo. Amén. Hemos visto a través de los diferentes sermones que Juan marca una diferenciación entre los que no son y los que son. Amén. Y hemos visto que él pone ciertas cláusulas que hacen referencia al carácter de los que son y ciertas características que hacen referencia a esta clase de personas que no pertenecen. Amén. Estuvimos hablando de quienes permanecen y quienes no. Hablemos de por qué algunos dan la impresión de que permanecen inicialmente y al final acaban apostatando de la fe. Y hablemos del espíritu del anticristo y de cómo discernir la verdad del error. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de ello? Y hablemos del espíritu del anticristo también, como he dicho, y de cómo discernir la verdad del error, cosa que nos hace falta hoy en día, mucho discernimiento. Hoy, como he dicho, utilizaremos como base la frase para este sermón, permanecer en él. Permanecer en él. Y quiero que respondamos 3 preguntas a partir del texto que tenemos por delante, para poder dar una contextualidad al texto que hemos leído y poder sacar el máximo jugo de él. Amén. La primera pregunta que vamos a hacer al texto es: ¿qué significa permanecer en él? Esa es la primera pregunta que vamos a hacer. La segunda pregunta que vamos a hacer: ¿cómo se relaciona permanecer en él con su segunda venida? Porque tiene que ver muchísimo. Y la tercera pregunta: ¿de qué manera mis frutos hablan de mi nuevo nacimiento? ¿De qué manera mis frutos hablan de mi nuevo nacimiento? Comenzamos con la primera pregunta: ¿qué significa permanecer en él? Si permanecer, que en griego es la palabra meno, es tan importante para Juan, yo creo que es primordial, hermanos, que nos hagamos la pregunta, porque quizá haya muchos de nosotros que no hemos entendido lo que implica la frase permanecer en él. Amén. Quizá muchos de los que estamos aquí pudiéramos emplear muchísimos versículos para argumentar esta frase de permanecer en él, y seguramente que especularíamos con diferentes ideas de lo que se trata permanecer en él. Pero el que mejor nos puede responder a esta pregunta, la persona más calificada para respondernos a esta pregunta, creo en esta mañana, que es el propio Jesucristo. Amén. ¿Por qué es la persona más cualificada? Porque estamos hablando de permanecer en él. Y si yo le puedo preguntar a él, la respuesta será contundente, la respuesta será clara y la respuesta será precisa. Y Jesús respondió a esta pregunta en la última noche, en las últimas horas, en el aposento alto, en la intimidad de la noche. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Jesús empieza a hablar estas palabras que aparecen en el capítulo 15, en el versículo 4 del Evangelio de Juan. Y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén.
Cristo comenzó en medio de la noche a infundir ánimo a sus discípulos. Pero Él no solo quería infundirles ánimo, sino que también quería darles ciertas instrucciones importantes para cuando Él ya no estuviera presente, y Él empieza a hablarles del concepto de la permanencia. En esa última noche, en medio de esa noche, Jesús quiere darles ánimo, quiere fortalecerles en el espíritu, pero también quiere dejarles claros cuál es el concepto verdadero de la permanencia. Antes de seguir más adelante, es importante recordar que la primera vez que yo comencé a estar en Él, es decir, yo no estaba en Él y un día comencé a estar en Él. Eso no tiene nada que ver conmigo. Y es importante que ese concepto lo tengamos claro. Es decir, tú un día estabas sin Cristo y hubo un día que empezaste a estar con Cristo. Eso no tiene nada que ver absolutamente contigo. Es decir, es algo que decidió Dios en la eternidad. Es algo de manera unilateral que logró producir en mí, de tal forma que Él me tomó de la muerte y me llevó a la vida bajo su soberanía y su decisión. Amén. Un día estaba en Él porque Él quiso, no porque yo quise, porque en mí no había ningún deseo de estar con Él. Amén. Él en su decisión soberana lo decidió. Ahora de ahí en adelante yo tengo mucho que ver con mi permanencia. Es decir, yo no tuve nada que ver en encontrarme un día en Cristo, porque fue una decisión de Él, pero lo que en relación con la permanencia sí tengo mucho que ver. Cada uno de nosotros tenemos mucho que ver con permanecer en Cristo. Amén. De ahí en adelante yo tengo mucho que ver con mi permanencia en Él, hasta el punto que Cristo les dice de una forma muy imperativa: permaneced en mí. En otras palabras, Jesús decía: hay una parte que me toca hacer a mí, pero en la permanencia hay otra parte que les toca hacer a ustedes, y cuídense muy atentamente de que esto ocurra de esta manera. Amén. Según Juan capítulo 15, versículo 4, la única manera de fructificar y llevar mucho fruto es permanecer en Cristo. Pero hay algo que el versículo 5 enfatiza, lo que acabo de decir, lo amplifica, y sinceramente a mí me llama mucho a la reflexión. Y es que en el versículo 5 dice: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Amén. Aquí Cristo no está diciendo: el que permanece en mí da fruto. Aquí Cristo está diciendo: el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Recuerden que Él nos dijo que Él era la vid, nosotros los pámpanos, sarmientos, ramas, pero al mismo tiempo Él se califica como el viñador. Y realmente tener a ramas injertadas en Dios, en la vid, siendo al mismo tiempo Él el viñador, y no tener las ramas produciendo mucho fruto, desdice la calidad de ese viñador. Es decir, Jesús es el gran viñador, no solo es la vid, Él es el viñador, porque aquí Él se representa como la vid y como el que recoge el fruto, como el viñador. Que las ramas no den el fruto que el viñador espera, le descalifican como viñador. No sé si me entienden. Amén. Porque Él es el único y el gran viñador, y donde Él siembra cosecha, y no de una manera pobre, sino de una manera abundante. Y esto es lo que está diciendo a sus discípulos en esta última noche. Ahora, dar fruto, hermanos, quiero que entendáis una cosa, porque tenemos conceptos muy equivocados. Dar fruto no es evangelizar, no es discipular. Dar frutos no es ser pastor, dar frutos no es llevar un grupo de jóvenes. No es nada de eso. Yo quiero decir hoy, a la luz de la palabra de Dios y anclado categóricamente a la palabra de Dios, que por encima de cualquier otra cosa que fructificar pudiera significar, el dar fruto tiene que ver primariamente con el trabajo que se produce en mi carácter, en la medida en que Dios va formando su imagen en nosotros.
Dar fruto no es que tú llegues a ser pastor. Dar fruto no es que tú evangelices. Dar fruto no es que ocupes un cargo de liderazgo dentro de la iglesia. Dar fruto significa que tu carácter empieza a dar el fruto conforme al carácter de Cristo. Eso es dar fruto, porque en cuanto vemos a una persona que lleva 2 días en la iglesia y les vemos ya empezando a servir, empezamos a decir ¿cuánto fruto tiene este chico? O ¿cuánto fruto tiene esta chica? Porque vemos a una persona en el púlpito con un gran sermón. Decimos, ¿qué fruto tiene este hombre? Pero déjame decirte, el fruto no tiene que ver con el lugar que ostenta, sino tiene que ver con el fruto conforme al carácter de Cristo en ti. Pastor, ¿de dónde tienes tú esa idea? ¿De dónde has sacado esa idea? De la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es lógico pensar que si estas ramas no están en el árbol y ahora están injertadas en el árbol que es Cristo, aquellas cualidades que son partes del árbol comiencen a pasar a las ramas. Es decir, si estas ramas, si vosotros que sois las ramas, que sois los pámpanos, si vosotros que sois las ramas no estabais injertadas y ahora estáis injertadas, y la savia que fluye sobre el tronco de la vid también fluye sobre las ramas, es lógico que el carácter de esa savia también influya en el carácter de las ramas. ¿Entienden, hermanos? Si has sido injertado, la savia del tronco de la vid corre por ti, y esas cualidades que tiene el tronco son las cualidades que tienen que tener las ramas. Esos son los frutos que espera el viñador. Estos son los frutos que el viñador espera de cada uno de ustedes y de como iglesia en común. Esos frutos que tienen que ver con Cristo, con la imagen de Él, y no con el lugar que ostentamos ni ocupamos. Por tanto, eso es calificado como el fruto del Espíritu. Por eso Cristo dice: si tú permaneces en mí y yo en ti, darás mucho fruto. Si tú permaneces en mí y yo en ti, tú darás mucho fruto. La ausencia de esas cualidades en mí hablan en contra de mi permanencia. Si yo no veo esos frutos en ti, yo no puedo decir que tú estás injertado. Puedo pensar que puedes llegar a estar arrimado, pero no injertado. Porque son muchas las ramas que están arrimadas, pero no injertadas. Hermanos, solo los que están injertados y participan de la savia de la vid dan fruto, y no poco, mucho, en relación a mansedumbre, en relación a templanza, en relación a todas esas características que están en Cristo. Amén. De manera que, en primer lugar, a la luz de la palabra de Dios, permanecer en Cristo implica dar frutos evidenciados por el cambio que mi carácter experimenta en la medida en la que Dios forma su imagen en mí. Eso es dar fruto. Fruto no es que lleves 20 años en la iglesia, porque puede ser que lleves 20 años y ser una rama que en el día de que el Señor venga serás echada en el fuego y arderás. Ser una rama verdadera es la que está injertada en Cristo Jesús. Permanecer en su doctrina, permanecer fiel a la fe que Cristo y sus apóstoles nos dejaron como base a nosotros. El principio del versículo de Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Fijaos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí Cristo establece la relación entre la permanencia en Él y la permanencia en sus palabras, en sus enseñanzas, en nosotros. De tal forma que cuando uno empieza a desviarse de lo que Cristo enseñó, esa es una indicación que esa persona, iglesia o dominación comenzó a apostatar. Hermanos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Son muchos los que proclaman permanecer en Cristo. Son muchos los que dicen: yo estoy en Cristo.
Pero la pregunta aquí es, ¿en cuántos la palabra de Dios permanece? Porque hay gente que dice que permanece en Cristo, pero vive como quiere, vive como le da la gana, no tiene en cuenta en ningún momento la palabra que del Señor, y luego esperan recibir retribución de la fe que tienen. Pero déjame decirte, la fe que tú tienes no se diferencia mucho, y lo digo porque lo dice la palabra, de la que tienen el diablo y los demonios. El demonio cree en Jesucristo y dice la Biblia que tiembla. Pero una fe que realmente hace referencia a una fe verdadera es aquella fe que guarda la palabra del Señor en su corazón, la atesora como gran tesoro, y como Dios le dijo a Josué: no te apartarás de esta palabra que le di a tu siervo Moisés, ni no te apartarás ni a izquierda ni a derecha, para que todo lo que toques prospere. Hay gente que solo quiere la retribución, pero no quiere guardar la palabra. Porque guardar la palabra del Señor a veces genera mucha fricción en tu carne y en tus deseos y en tus pasiones. Hay gente que quiere vivir en Cristo, pero no quiere renunciar a sus pasiones, no quiere renunciar a sus deseos, no quiere renunciar a lo que está en contra de la palabra de Dios. Pero es inevitable. Si tú no vives como Jesús dijo que deberíamos de vivir, tú no estás injertado. Como he dicho antes, son muchas las personas que se han desviado de la palabra, muchas las iglesias y las denominaciones que se han desviado de la verdad. Mirad, hermanos, esto no es nuevo, esto ha pasado durante muchísimo tiempo. En el siglo IV comenzó, ya anteriormente en la época de la iglesia primitiva comenzaron estas cosas, pero sucesivamente han ido ocurriendo todas estas cosas. Ha habido corrientes doctrinales, iglesias enteras que se han ido apartando de la verdad. En el siglo IV Pelagio apostató de la fe, no permaneció en lo que Cristo enseñó, y Agustín tuvo que confrontarlo cuando él comenzó a enseñar que para la salvación no era necesaria la gracia de Dios. Pelagio era un hombre, un sacerdote, que decía que el hombre en su libre albedrío tenía la capacidad de acercarse a Dios sin la intervención de Dios. Es decir, en el hombre todavía no había una muerte total espiritual, por lo tanto podía acercarse a Dios y tener afectos a Él sin la intervención de Dios. Algo que realmente iba en contra de la sana doctrina. Pero Agustín tuvo que defender la verdad, porque, como dije el otro día, no solo hemos sido llamados a propagar el Evangelio, sino a defender el Evangelio. No hemos sido llamados a ser bufones del reino que entretengamos a la corte. No, hemos sido llamados a ser heraldos del Evangelio, que defendamos y propagamos el Evangelio de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Es decir, Pelagio afirmaba que el hombre no necesitaba la intervención divina, pero hubo un Agustín que pudo contrarrestar esta doctrina. En el siglo V la Iglesia de Roma comenzó a dejar las enseñanzas de Cristo, y 10 siglos más tarde, en el siglo V, la Iglesia de Roma empezó a desviarse de la verdad, y 10 siglos más tarde tuvo que levantarse un Lutero y toda la reforma que componía aquel movimiento para contrarrestar la falsa doctrina en la que se había convertido la Iglesia de Roma. En el tiempo que vivimos, todo el movimiento de la superfe, el movimiento apostólico y profético que muchos proclaman, movimiento apóstata por completo, que han abandonado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el movimiento de las iglesias emergentes, literalmente se denomina iglesias postmodernas. Si ustedes entran en Google podrán iglesias postmodernas, ¿vale? Es un movimiento, es una corriente de iglesias, de cristianos, que dicen que hay que adaptar la doctrina bíblica a los tiempos sociales que vivimos. ¿Entienden? Para que no produzca un rechazo en medio de nuestra sociedad. Pero, hermanos, ¿desde cuándo la palabra del Señor no ha producido rechazo? De siempre. No podemos modificar la palabra del Señor para hacer cosquillas en los oídos. Debemos de predicar la palabra con todo su contexto, para que los que estén muertos resuciten, para que los que estén caídos se levanten, para que los que estén heridos se sanen, hermanos. Solo la pura palabra de Dios tiene el efecto de resucitar a los muertos espirituales. No existe la definición discípulo posmoderno de Jesús, pues tal definición no es compatible, ni mucho menos es bíblica.
El posmodernista, por definición, no cree ni abraza el criterio que Jesús enseñó. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que son muchos los que no están permaneciendo en la fe verdadera en nuestros días. Y cuidado, que quizá muchos de los que estemos aquí pensamos que estamos en la fe verdadera, pero si realmente hacemos un examen sincero, nos podemos dar cuenta que hace tiempo nos apartemos de la fe verdadera. En primer lugar, permanecer en Cristo es fructificar. En segundo lugar, permanecer en Cristo es permanecer en aquello que Él enseñó. En tercer lugar, permanecer en Cristo implica tener una vida de comunión con Dios, tal como mis oraciones son frecuentemente contestadas. Y ustedes estarán pensando seguramente que el pastor está empezando a apostatar también. Es decir, permanecer en Dios tiene que ir en consonancia a las respuestas a mis oraciones. O sea, ¿me estás diciendo que una evidencia de permanecer en Dios es que mis oraciones son contestadas? Sí. Y ustedes podrán decir, pero yo llevo años sin hallar respuesta a ninguna oración. En el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Cuándo Jesús será hecho? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Bajo qué circunstancias esto será hecho? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Jesús no está entregando un cheque en blanco, hermanos, a los discípulos. Lo que les está dando a entender es que si verdaderamente permanecen en Él y sus palabras en nosotros, llega el momento en que los deseos de Dios se convierten en mis deseos y lo que yo pida irá relacionado a lo que Él desea y Él se complacerá en darme eso. ¿Entienden, hermanos? Lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos: si vosotros permanecéis en mí, yo pondré en vosotros el querer como el hacer, para que se haga mi santa y buena voluntad. Y los deseos que vosotros tengáis serán mis deseos, y yo me complaceré en dar lo que pidáis. Por lo tanto, las respuestas a nuestras oraciones van en relación a la permanencia que nosotros tenemos en Cristo. ¿Me están entendiendo? Yo quiero que me entiendan, porque si no, no de nada sirva el sermón. Amén. Una evidencia que realmente es que estoy permaneciendo en Cristo es que Él está respondiendo a mis oraciones. ¿Saben por qué? Porque mis oraciones están unidas a sus deseos. Y Dios se complace en poder cumplir con esas oraciones. Cuando tus deseos son los de Dios, tú comienzas a orar en la dirección de los deseos de Dios. Y Dios se deleita y se complace en darte lo que pides. Todo esto es fruto de esa relación de permanencia que ha estado ocurriendo. Dios quiere que experimentemos respuestas a nuestras oraciones de tal forma que cuando yo vea esas respuestas, mi fe pueda crecer, mi confianza sea fortalecida, mi fe pueda fortalecerse, madurar, porque las respuestas a esas oraciones van a aumentar mi fe, van a fortalecer mi fe, van a poner buen fundamento a esa fe. Son muchas las personas que flaquean en la fe por falta de contestación a sus oraciones. Pero la pregunta que deberíamos de hacernos: ¿estamos pidiendo como conviene? Porque lo que tiene que estar en nuestro corazón en relación a nuestras oraciones deben ser los deseos de Dios. Y para eso, para conocer los deseos de Dios, pues tú tienes que estar permaneciendo en Él y en sus palabras. Amén. Una vida de permanencia genuina, verdadera, de intimidad, comunión, de íntima comunión con Dios, debe resaltar en oraciones frecuentemente contestadas, hermanos. Cuando la mayoría de tus oraciones no tienen respuesta, pregúntate: ¿estás permaneciendo en Él? ¿O en quién permaneces? ¿Estás permaneciendo en una religión como otras? Porque esta puede ser una religión como otras, la cual no te lleva a ningún camino. Sí, si tú permaneces única y exclusivamente anclado a la religión, no al evangelio, a la religión, al monoteísmo, es decir, al cumplimiento, al cumple simientes, no anclado a Cristo, sino a calmar tu conciencia. Voy a la iglesia y ya está todo solucionado. No.
Si estoy permaneciendo en Él, Él pondrá en mí el deseo de su corazón y mis oraciones hallarán respuesta y eso producirá en mí mayor fe, mayor confianza y sobre todas las cosas mayor gozo. ¿Pero por qué no estamos gozosos los cristianos? Cristo quería en la última noche antes de partir que ellos pudieran entender esta relación tan importante, hermanos. Por eso cuando les comienza a hablar el concepto de permanencia, no solo les habla de permanecer en Él, de permanecer en sus palabras, sino que también les dice que el fruto de su permanencia es la respuesta a sus oraciones. Que fruto de esa permanencia sus oraciones serán contestadas. Pedid lo que queráis. Está condicionado a la permanencia en Él y a su palabra. Porque son muchos los que piden, pero no cumplen con su palabra. Cuarto, permanecer en Cristo implica sentir el amor de Dios por nosotros y nosotros sentir el amor por Él. Juan 15:9. Evangelio de Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Hay dos maneras de permanecer en su amor. Cuando tú permaneces en su amor implica que tú sientes el amor de Dios hacia ti, consecuencia de que estás permaneciendo. Amén. Y segundo, cuando tú permaneces en ese mismo amor, ese amor genera en ti amor por Dios, amor por sus cosas y por todo lo que está relacionado con Él, amor por su palabra, amor por su pueblo. Es decir, cuando tú estás realmente sintiéndote amado por Dios, ese mismo amor que tú sientes te hace que tú le ames a Él y que ames no solo su persona, sino que ames todo lo que está relacionado con Él. Amén. Porque tú no puedes amar a Dios y no amar lo que está relacionado con Dios. Amén. Porque hay gente que quiere amar a Dios pero no ama a la iglesia. Hay gente que ama a Dios pero no ama al hermano, ¿verdad? Pero tú tienes que entender una cosa. Si realmente tú permaneces en su amor, es porque Él te ha hecho percibir su amor en ti para que tú le ames y ames todas las cosas que Él ama. Amor por su pueblo, amor por su palabra, amor por su iglesia, amor por sus hijos. Es como cuando una pareja se enamora. A ella nunca le gustó el fútbol, pero desde que se ha enamorado no se pierde un partido. ¿Por qué? Porque fruto de que se ha enamorado de él, se está empezando a enamorar de todas las cosas que le gustan a él. No sé si me entiende. Es que el amor que siente por él le hace amar incluso todas las cosas que antes ella rechazaba. Asimismo, hermanos, de esta misma forma, cuando tú permaneces en Dios, todo lo que está relacionado con Él resulta atractivo para ti. Por eso ahora, estar en la iglesia para ti es un deleite y no es un compromiso, aunque para muchos es una carga, fruto de que no permanecen en Él. Ahora, obedecer sus mandamientos es un deleite, no es una carga, para muchos es una carga impuesta. Y lo obedecen sus mandamientos de una manera a regañadientes. Ahora la lectura diaria de su palabra es un momento de sumo gozo. Estás deseando que llegue el momento de abrir la Biblia, de poder deleitarte, de sumergirte en el océano de su palabra. Y no una manera de conciliar el sueño, porque hay gente que abre la Biblia para dormirse. Sí, lo utilizan como terapia para dormir. Cuando se van a acostar es cuando van a abrir la Biblia. Hay gente que la Biblia tiene un poder hipnótico sobre ellos. Y eso es fruto. No es un poder celestial, ¿eh? Podría decir que es diabólico casi. Porque prácticamente es abrir la Biblia. Y mirad, hermanos, el diablo es sutil, ¿eh? El diablo es sutil. Él no quiere que te intereses por la palabra. Y tú puedes hacer un montón de cosas y no te generan sueño. Incluso puedes ver cualquier serie y no te genera sueño. Y puedes leer cualquier libro y lo mismo no te genera tanto sueño como cuando abres la Biblia. ¿Por qué será? Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Porque las cosas espirituales generan resistencia a las cosas del espíritu. De esta misma forma, cuando tú permaneces en Dios,
Todo lo que está relacionado con Él es atractivo para ti. Ahora obedecer sus mandamientos es un deleite, no es una carga, hermanos. Ahora someterse a su voluntad es un deleite y no algo obligado. Tu amor por Dios hace que ames todo de Él. Si estás teniendo problemas con amor, aquellas cosas relacionadas con Dios, más que un problema de amor, es un problema de permanencia. En el momento que tú no permaneces en Dios, tú no amas su palabra. En el momento que tú no permaneces en Dios, para ti venir a la iglesia es una agonía. En el momento que tú dejas de permanecer en Dios, cualquier cosa que esté relacionada con Él, como la oración, tú no la aceptas, ni la quieres, ni la deseas. ¿Sabes por qué para ti venir a la iglesia, en el momento que se pasa el culto de 10 minutos más de lo normal, madre mía de mi vida, aquí arde Troya casi? Pero ¿sabes por qué? Porque si realmente estuviésemos apasionados por Él, lo que queríamos es estar todo el día aquí. Sí, de verdad. Y que yo sé que el Evangelio hay que vivirlo en todos los sitios, en todas las partes, ¿vale? Pero la iglesia no puede ser un lugar donde te genere rechazo. Si Dios ama a la iglesia, tú tienes que apasionarte por ella, y estar aquí para ti tiene que ser el mayor de los deleites. Apasionantes. Amén. Porque el que permanece ama en aquello que Dios ama. Si pensamos de forma lógica, es sencillo de entender, hermanos. Él es la vid, nosotros somos las ramas. La savia que fluye por la vid acaba fluyendo por las ramas, de tal manera, de tal forma, que aquello que la vid ama, tú como rama terminarás amando. ¿Entendéis? Al igual que la savia fluye por el tronco, también fluye por las ramas. Lo que ama el tronco, acabarán amándolo las ramas. Esa es la realidad. Aquello que la vid rechaza y odia, tú como rama acabarás rechazando y odiando, porque no hay forma de que la savia circule por el tronco de la vid sin que circule por las ramas. Por lo tanto, si el tronco rechaza el resentimiento y el odio, tú rechazarás el resentimiento y el odio como rama, porque esa misma savia fluye por ti. ¿Entienden? ¿Cómo es posible que si la misma savia que fluye por el tronco esté fluyendo por ti, tú tengas resentimiento contra tus hermanos? ¿Estarás injertado? ¿Estarás injertada? ¿Cómo es posible que si tú estás injertado y la misma savia que fluye por el tronco fluye por las ramas, cómo es posible que tú ames lo que Dios odia? ¿Estarás injertado? ¿Estarás injertada? No hay mejor ejemplo que Jesús pudiera emplear en su empeño de que pudiéramos entender el concepto de permanencia, de tal forma que aquello que Él es como tronco termine pasando y lo que termine siendo rama, lo podamos entender de una forma tan simple. Fue una enseñanza magistral de Jesús. Ahora entiendo los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ahora les entiendo perfectamente, hermanos. Eso es lo que fluye por el tronco, por lo tanto tienen que estar en las ramas. Eso es lo que fluye en la vid, por lo tanto tiene que estar en ustedes. ¿Dónde está el dominio propio en ustedes? ¿Dónde está el dominio propio en mí? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Por qué nos irritamos tanto? Si estamos injertados en la vid verdadera, ¿por qué no mostramos el fruto? Porque si Él es el viñador, sus ramas llevan no poco fruto, llevan mucho fruto. Y es momento que la iglesia del Señor empiece a dar fruto abundante. Porque Dios todo lo que toca lo transforma y lo cambia para que lleve mucho fruto. Los frutos del Espíritu nos hablan del carácter del tronco, del carácter de Jesús. Tal carácter es el que deben de tener las ramas. En quinto lugar, permanecer en Cristo es caminar en obediencia a sus mandamientos. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Cristo está diciendo: desde que fui encarnado he permanecido en los mandamientos de mi Padre y en mi obediencia permanecí en su amor. Ahora ustedes permanezcan en los mandamientos que yo les he dado. Cristo está diciendo eso. En otras palabras, parafraseado: desde que fui encarnado
me mantuve en obediencia a mi Padre. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, ahora que yo me voy, yo les pido a ustedes que permanezcan en mis mandamientos, para que ustedes puedan permanecer en mi amor. Cristo establece la relación entre permanencia y obediencia, entre lo que implica estar en Él y obedecerle a Él. Es inconcebible que no se os pase por la mente amar a Dios y no obedecerle. Es inconcebible obedecerle y no amarle, porque va en conjunto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. 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 Es inconcebible. Tú le estás amando de verdad. Tú eres una rama injertada en la vid verdadera. ¿Dónde está tu amor por Él? ¿Dónde están los frutos de tu amor por Él? ¿Le estás obedeciendo? Porque la obediencia es símbolo de tu amor por Dios. Cada vez que tú desobedeces, estás diciéndole, perdonadme la expresión, pero no tengo otra. Cada vez que tú desobedeces, le estás diciendo, no te quiero, no te respeto. Eso es lo que le estás diciendo. ¿Dónde están los frutos de nuestro amor por Dios? Obedecer sin amor es un sometimiento a regañadientes. Son muchas veces que no sentimos el amor de Dios, consecuencia de que no estamos viviendo en congruencia a sus mandamientos. ¿Por qué no sentimos el amor de Dios? Muchas veces. ¿Por qué no sentimos el amor de Dios muchas veces, hermanos? Porque no estamos viviendo en congruencia a los mandamientos del Señor. Y eso nos hace que no permanezcamos en Él. La permanencia en Él nos hace vivir en el amor de Él y experimentar su amor. ¿Amén? Amén. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Está claro que mientras estemos de esta parte del cielo no podremos amarle y obedecerle perfectamente, pero a mayor grado de amor, mayor grado de obediencia. A mayor grado de amor, mayor grado de obediencia. Tu desobediencia es consecuencia de tu falta de amor por el Dios que te dio la vida. Tu desobediencia es consecuencia de tu falta de amor. Tú vives como vives porque no le amas, aunque digas que le quieres. Porque el que ama se sacrifica. Porque el que ama es capaz de darlo todo por ese amor. Amén, hermanos. En sexto lugar, permanecer en Cristo es... Permanecer en Cristo va unido a vivir una vida llena de gozo. Después que Cristo habla a sus discípulos de que permanecer en Él es fructificar, de que permanecer en Él es abrazar las enseñanzas que Él abrazó, después de que Cristo les explica que permanecer en Él implica una vida de obediencia, después de que Cristo les explica de que permanecer en Él implica que tener una vida de oraciones contestadas, después de esto les dice lo siguiente en el versículo 11 de Juan: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. En otras palabras, una vida de permanencia en Cristo debe tener como resultado una vida llena de gozo. En otras palabras, un cristiano sin gozo es una contradicción. Un cristiano sin gozo es una contradicción, porque si tú permaneces en Él, la savia que fluye por el tronco, fluye por las ramas, y ese gozo que hay en la fuente del gozo, fluye por las ramas, y tú vives una vida de gozo, independientemente de las circunstancias, independientemente del momento, independientemente de lo que te rodea, porque estás injertada en Él. Y eso es suficiente para vivir una vida de plenitud y una vida de gozo. ¿Cómo es posible que Dios Cristo, la fuente del gozo, no una de las fuentes, sino la fuente absoluta de todo gozo, me tome como rama, me injerte en su tronco y que ahora esté en contacto directo con Él y el gozo no fluya por las ramas? ¿Cómo es posible? Es incoherente, es incongruente, no puede ser. Después de que Dios me ha redarguido, me ha convencido, me ha regenerado, me ha salvado, me ha injertado, y que ahora esa savia no fluya por las ramas, no puede ser. Él es el viñador y lo que hace lo hace perfecto. ¿Cómo es posible que no sientas el gozo? ¿Cómo es posible que no haya gozo en tu vida? No estás injertada. No estás injertada.
Hermanos, es cierto que el cristiano pasamos por diferentes etapas en la vida, pero eso no nos puede apagar el gozo que el Señor ha puesto en nosotros como ramas injertadas en la vid verdadera. No es posible que la fuente del gozo inefable e indescriptible no fluya por las ramas si éstas están bien injertadas. Son muchas las ramas arrimadas en la vid, pero no todas están injertadas en ella. Pero por eso vemos a supuestos cristianos sin gozo y marchitados. Pasa un año, les ves igual. Pasa otro año, están igual. Pasa otro año, están igual. ¿Dónde está el gozo? No hay gozo, no están injertados. Cualquier circunstancia les tumba. Un cristiano sin gozo es una contradicción de la muerte de Cristo. Cristo lo dijo de una forma extremadamente clara. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y ahora dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante que Jesús nos habla implica un gozo constante, permanente e inacabable. Jesús ha venido a tu vida no para que tengas una vida, sino para que tengas una vida abundante. No para que tengas un gozo, sino para que tengas un gozo abundante. Para que no falte el gozo nunca en tu vida, independientemente cuáles sean las circunstancias. ¿Y dónde está el gozo de los cristianos? Esa iglesia vibrante que está gozosa constantemente en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está esa iglesia apasionada, gozosa, alegre, independientemente de las circunstancias? Me ha venido a mí ahora mismo el recuerdo de aquel himno, la historia de aquel himno, ¿no? De cuando dice que una madre con, no recuerdo si eran 3 hijas, me parece, van de viaje, pasan el océano. Antes de pasar el océano, el barco se hunde, la madre y una hija se salvan, y cuando esta madre manda noticias a su esposo de lo que ha acontecido, la frase era: 2 se han salvado. Yo y la hija, no recuerdo cómo se llamaba, yo y tal, estamos bien. 2 han salvado, yo y tal, estamos bien. ¿Qué respuesta? ¿Cómo que 2 han fallecido? No, 2 han salvado. Y yo y la hija que quedamos estamos bien. No sé si me entienden. ¿Qué respuesta además de mayor gozo en una tragedia? 2 han salvado, yo y la que quedamos estamos bien. ¿Qué respuesta más de mayor gozo, verdad? Hermanos, que las circunstancias no ahogan el gozo de nuestra salvación. ¿Cómo es posible que vivas tristemente? Pero con cualquier circunstancia, un desamorío te ha hundido, pero ¿dónde estás injertado? ¿Dónde estás injertado? Una circunstancia amorosa nos ha tambaleado y ya, venga, las lágrimas corren como ríos. Pero pastor, no hay cristianos que han perdido el gozo, sí, y yo lo he experimentado. Lo he visto y lo he vivido, no permaneciendo en él. ¿Me han entendido? Cada vez que he apartado mi vista de él, el gozo ha empezado a disminuir. Lo he vivido y lo he visto en otros. Cada vez que he dejado de poner mis afectos en él y he empezado a poner afectos en otros lugares, mi gozo ha empezado a disminuir. La tristeza ha empezado a tomar lugar en mi vida, y deber de ser un cristiano acorde a mi fe, ahora me encuentro en una situación mediocre y triste. En el momento que perdemos de vista su rostro y nos enfocamos en lo temporal, el gozo mengua, disminuye. Cuando no permaneces en su palabra, en sus mandamientos, cuando no permaneces en la obediencia, cuando no permaneces en su amor, cuando no permaneces en comunión con él, eso te impide experimentar el gozo del Señor. ¿Por qué no gozas? ¿Por qué no disfrutas del gozo? Simplemente porque no estás. Es que es fácil de entender. Que no busquemos 3 pies al gato que no las tiene. Si tú no estás en esto, no estás injertado, y por lo tanto los frutos no son evidentes. Ya está. Busquemos realmente soluciones. Esto te impide experimentar el gozo del Señor. Permanencia implica que eso injertado en el tronco, y lo que corre por el tronco correrá por las ramas. Ahora, dicho todo esto, creo que tenemos una mejor idea de lo que implica
permanencia en Cristo, pero es la única, la 1:05. Y entramos en la segunda pregunta. Todavía quedan otras dos por responder. Bueno, todas esta y la otra por responder. ¿Cómo se relaciona permanecer en Él con su segunda venida? Mirad, no he visto época que menos se mencione la segunda venida de Jesucristo. Incluso en muchos sermones, bueno, tú te pones a escuchar sermones y no encuentras, o sea, es que hemos dejado de predicar la venida de Jesucristo. Yo no sé si sabéis que Jesucristo viene. Maranata, Cristo viene pronto. Era el saludo que se daban en la iglesia primitiva. Maranata, Cristo viene pronto. En la iglesia donde yo estaba, cuando yo era pequeño, me llevaba mi madre a la iglesia, se decía Maranata, y decía la iglesia, Cristo viene pronto, y nosotros le estamos esperando. Yo no sé cuántos de ustedes le están esperando. ¿Y dónde está el gozo porque Él venga? Porque los que esperan viven con esa, vendrá hoy, vendrá mañana, a ver cuándo viene. Ya está cerca, ya está cerca su venida. ¿Dónde está? ¿Dónde está el gozo de ustedes? Porque el Señor venga. ¿Dónde está? Juan dice que cuando Cristo venga, algunos estarán confiados, otros serán avergonzados. Él nos está diciendo que la forma en la que puedo saber hoy lo que pasará mañana es que los que permanezcan estarán confiados. Amén. Cuando permanecemos en Él, con todo lo que implica, podemos vivir gozosos, contentos, confiados en su segunda venida, hermanos. Y me gustaría en esta mañana poder influenciaros a través de este mensaje y ríos de entusiasmo corrieran por vuestras venas. Porque hoy en día vive la iglesia anonadada, vive como, no sé, como adormecida. Pero tengo que deciros algo, no es momento de adormecerse, es de velar. El amado viene. Oh hermanos, nuestro amado viene. Amén. Jesucristo está a las puertas. Amén. Está por llegar, hermanos. Nuestro amado aparecerá en las nubes con todo el ejército de los cielos y vendrá por su iglesia y vendrá por su amado. Cristo viene pronto. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes están esperándole. Yo no entiendo cómo puede haber tan poco deseo en los hijos porque venga el amado. Tan poco interés, tan poco entusiasmo por aquello que Dios permanece tan altamente entusiasmado desde el principio hasta el final. El propio Dios permanece en estado de entusiasmo con esta idea diseñada en la eternidad, hermanos. ¿Cómo puede ser que esto entusiasme a Dios y no a sus hijos? Mirad, con esto acabo, ¿vale? El 30% de lo que Dios ha revelado es profético. No estoy hablando de... ¿vale? El 30% de lo que Dios ha hablado en el contexto de la Biblia es profético, tiene que ver con el futuro. El 30% es profético. El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. Y les voy a hacer una pregunta, porque yo me entero anoche de esto. Yo tampoco lo sabía, sino que estudiando te das cuenta de todas estas cosas. ¿Saben cuántas veces es mencionado el retorno de Cristo en estos 260 capítulos que tiene el Nuevo Testamento? 318 veces. Más de una vez por capítulo. Más de una vez por capítulo. ¿Y cómo puede ser que Dios tenga tanto entusiasmo por la segunda venida de su Hijo y nosotros no tengamos ninguno? Porque no estamos vibrantes ante esa venida. No estamos esperándole al amado. No es como esa esposa que está acicalándose, se está poniendo guapa, porque sabe que está a las puertas su amado, que en cualquier momento va a aparecer y la boda llega y ahora ya empieza a acicalarse. Me falta esto, me falta lo otro. Y no, la iglesia no está de esa manera. La iglesia está pasiva. ¿Dónde está esa iglesia que está esperando al esposo, que está esperando al amado? Los jóvenes están interesados en otras cosas. Los jóvenes no ponen la atención en la venida de Cristo. La iglesia, las mujeres, los hombres, los ancianos, los jóvenes, ¿dónde está esa iglesia
apasionada por la venida del Señor. En este tiempo, antes de su segunda venida, aquellos que todavía vivimos, tenemos diferentes actitudes en relación a su segunda venida, hermanos. Y hay diferentes grupos. Pero ya no tengo tiempo para seguir hablando de esto. Y en otro momento seguiré hablando. Están los grupos de los incrédulos, que ni siquiera creen que va a ocurrir tal cosa. Pero de este grupo dentro de los incrédulos hay un subgrupo que dentro de los incrédulos son burladores. Hay gente que se burla de esto. Lo dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Y Pedro responde: pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, está hablando de Noé, siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Al igual que en aquel tiempo de Noé nadie esperaba la destrucción de la humanidad, y todo el mundo dice que comían, bebían y se casaban, asimismo en este tiempo Jesús aparecerá, y esta tierra ahora mismo está guardada por su palabra, con el destino de ser consumida por el fuego cuando mi Cristo venga. Son muchos los que se burlan diciendo que va a venir vuestro Cristo, sí. Eran muchos los que tocaban la puerta del arca: abridnos, abridnos. Jamás había llovido, entonces no llovía en la tierra. Quiero que lo sepáis, en los días de Noé no llovía la tierra. Un vapor subía del agua, de la tierra, que era lo que regaba la tierra, pero no se conocía lluvia. Ellos decían: pero ¿cómo va a caer agua del cielo si nunca había llovido? La tierra se regía de otras formas en su sistema de caudal. Así muchos hoy en día no creen que Jesús vaya a venir, que mucho menos descienda fuego del cielo. Pero si Dios lo ha dicho, lo hará. Estás esperando a Cristo. Permaneces en Él. Porque si no permaneces en Él, si no estás injertada en Él, lamentablemente tengo que decirte que los que no permanecen serán echados al fuego. Yo te invito en esta hora a que empieces a dar los frutos que Dios quiere que des. Por favor, despierta tú que duermes. Permanece en Él para que el gozo no te falte. Permanece en su palabra. Permanece en la obediencia. Permanece en todo lo que Él ha considerado que debemos de permanecer. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. ¿De verdad? Amén. ¿Y cuántos? Porque mira, de nada sirve que hayas escuchado este sermón si cuando salgas por esa puerta vas a vivir igual. La palabra es viva en el momento que tú decides ponerla en práctica. ¿Lo entienden? La palabra es eficaz en el momento que tú la pones en práctica. Yo espero que en esta hora y en estos momentos esta palabra arda en vuestros corazones y que fructifique, porque es necesario. Ponte de pie conmigo, por favor. Y vamos a orar un minuto nada más. Vamos a orar.